Lamento mucho conocerte en estas circunstancias, pero es un placer. Bienvenidos a Punto de Encuentro, un programa especial sobre seguridad vial de Metropistas. Mi nombre es Ileana Fuentes Lugo y soy la gerente de comunicaciones de Metropistas, empresa encargada de conservar y mantener las autopistas PR22 y PR5. Y hoy queremos compartirte un mensaje muy especial, un mensaje sobre seguridad vial. Queremos hablar contigo de una situación que le afecta a miles de personas alrededor del mundo. Y hoy queremos traer en particular a dos personas que han levantado su voz, que han decidido superar el dolor y transformarlo en amor. Hoy hablaremos con dos mujeres maravillosas que van a estar con nosotros no solamente compartiendo su historia, van a estar con nosotros compartiendo cómo ellas transformaron su dolor en un propósito de vida. Antes de presentarte a nuestras dos invitadas, quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que este video lo compartas con todas las personas que estén a tu alcance. Así es que contamos con tu apoyo. Y ahora quiero hablarte sobre estas dos personas maravillosas. Son dos mujeres, son dos madres que lamentablemente han perdido a sus hijos en accidentes de auto. Y vamos a estar compartiendo con ellas sobre cómo ellas han pasado esta situación tan trágica para ellas y para sus familias y las han convertido en su propósito de vida. Te hablo de Liz López y Nincy Martínez. Liz fue nombrada embajadora de seguridad vial de Metropistas en el año 2020 y protagonizó la campaña La Última Llamada, en la que cuenta la impactante historia del accidente de su hija Summer. Esta joven tuvo un grave accidente durante la madrugada del Año Nuevo de 2016 mientras conducía por la autopista. Summer ha sobrevivido múltiples cirugías y tiene un diagnóstico de contusión cerebral severa. El impacto de esta campaña fue enorme, alcanzando a más de 2 millones de personas y generando cientos de comentarios de personas que se identificaron con su historia. Nuestra otra invitada es Nincy Martínez, embajadora de seguridad vial de Metropistas para la campaña Dale Casco, lanzada en diciembre de 2022. Esta campaña está inspirada en el caso real de su hijo Oscar Isam López Martínez, quien sufrió un accidente fatal de motora el pasado 24 de agosto de 2021. Todo por no llevar el casco de seguridad puesto. El mensaje de esta campaña también llegó a más de 2 millones de personas durante un periodo de 3 meses. Hoy, Nincy y Liz se unen por primera vez, unidas por el dolor, pero impulsadas por el amor, en este programa especial Punto de Encuentro. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Liz y a Nincy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. Para nosotros en Metropistas es un honor poder contar con ustedes y estamos sumamente agradecidos por la generosidad que han tenido con nosotros para compartir sus historias. Y bueno, antes que nada, quiero saber cómo están, cómo se sienten. Bueno, agradecida y me voy a tomar el atrevimiento y creo que lo voy a hacer también a nombre de Liz. Estamos nosotras, por ustedes darnos la oportunidad de llegar a donde queremos llegar. Sin la voz de Metropistas, yo creo que nosotros no hubiésemos podido hacer ni la mitad de lo que hemos hecho hasta ahora, y eso para mí, y vuelvo y digo, me tomo el atrevimiento, creo que para Liz también es importante y estamos más que agradecidas, así que gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ustedes han sido el camino que nos ha impulsado a poder llegar a tantos millones de personas con nuestra historia y darle sentido a la vida de nuestros hijos, salvando vidas. Precisamente quería empezar preguntándoles por qué ustedes decidieron contar sus historias, porque en sus posiciones muchas otras personas quizás se lo hubieran guardado, hubieran mantenido como algo más íntimo, ¿no? Entre la familia. ¿Qué las motivó a ustedes a salir y decir, mira, yo quiero hablar sobre esto? Para mí, por lo menos, y yo en este caso también,
es porque no quiero ver a otras familias pasar por lo que nosotros estamos pasando. Porque aunque Summer en mi caso está viva, ha tenido una mejoría, pero sí está con su condición de contusión cerebral y sí, como yo siempre he dicho, está Summer número 1 y Summer número 2, es totalmente distinta, no totalmente, pero muy distinta a la Summer número 1 y todos hemos sido afectados por este proceso, todos en la familia nos ha dolido en cantidad y yo quiero poder evitar eso en otras familias, quiero poder que aprendan de nuestra historia y no pasen por esto. Totalmente de acuerdo. O sea, yo pude haber quedado en una zona cómoda, llorando y ahogándome en dolor, y no hacer nada. Y permitir que siguieran llegando más Oscar y Sam de la vida. Pero este dolor que como mamá siento, y aunque en situaciones distintas es igual, porque no podemos verlos, como tú dices, la Summer de antes y la de ahora, yo no quiero ver a ninguna otra mamá ni familia pasar por esto. Y hubiese sido un acto egoísta de mi parte quedarme en la zona cómoda. Y decidí, lo hablé, el universo conspiró para que ustedes en su momento llegaran, porque yo no los busqué. Y al darse esa conspiración decidí, voy a dar el paso al frente. Y mi familia igual. O sea, nosotros queremos evitar que otras familias pasen por esto. Y si pasan, pues es porque los jóvenes se creen indestructibles. Ellos viven con pasión, con amor, pero no le tienen respeto a la vida. Y a eso es que yo quiero llegar. Cuando ustedes tomaron la decisión de yo voy a hablar sobre esto y aceptaron el llamado nuestro, ¿verdad?, de Metropistas de participar de estas campañas y convertirse en embajadoras de la seguridad vial, ¿cómo lo tomaron sus familias? Pues en mi caso, dentro de la misma familia tenemos diferentes opiniones con los nenes, mi pareja y todo, y es como que tú estás dispuesta a revivir el momento, tú estás dispuesta, y sí estoy dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que reviviendo el momento y demostrándolo como estábamos hablando ahorita, demostrando lo difícil que ha sido y la tragedia tan grande que fue, es como único, realmente yo puedo llegar a esas personas que tal vez piensan que no les puede pasar. Pues sí, pero sí fue un momento de un dime y direte, vamos. Que estás dispuesta, vas a exponer la vida de Summer también, pero yo estoy segura, conociendo a Summer, yo estoy segura que ella, esto es lo que quiere, esto es lo que la motivaría a ella, porque ella no quiere que nadie más pase por eso, porque ella tenía metas, ella tenía ilusiones, ella, bueno, que en el cristal de su cuarto ella tenía lo que ella quería hacer. Tenía donde quería llegar y por escrito lo tenía. Tú sabes que yo estoy segura que ella quiere evitar que otra persona esté pasando por esto. Por eso fue mi motivación y es mi motivación. Como ustedes dijeron, me impulsa el amor que le tengo a ella, se lo tengo a todas esas personas que están manejando, que yo quiero que estén mejor, que no pierdan su vida o tengan una tragedia y pasen por lo de nosotros. En mi caso, mi familia desde el día 1 me apoyó. Me dieron una idea ambiciosa, pero me apoyaron, gracias a Dios. Y hoy no están aquí pues por compromisos previos, pero ellos en todo esto han estado conmigo, me han cerrado fila. Quizás el que en un momento estuvo un poco reacio, por llamarlo de alguna manera, fue mi esposo. Pues ese periodo de aceptación y esos procesos de duelo, no todos los llevamos igual, ¿no? Pero ha ido aceptando y ha visto que en esto tenemos oportunidad de salvar jóvenes. En algún momento leí, no me acuerdo ahora mismo quién es el poeta, pero dice que cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Y yo no quiero que a los hijos del mundo que yo tengo regados por ahí les vuelva a pasar esto, que cumplan sus sueños, que cumplan sus metas y que se den una oportunidad de vivir.
Y por eso vuelvo y voy a estar eternamente agradecida y cada vez que pueda le voy a agradecer por darnos la oportunidad. Ustedes en este proceso de la campaña de Liz ya cumple más de 2 años que la hicimos, ¿verdad? Y la de NIMSI es mucho más reciente, pero quería saber, ¿han visto el resultado de esa campaña? ¿Han visto cómo lo han vivido ese proceso? Mira, para mí ha sido impactante, porque yo siempre he sido una persona privada, bien privada. Y he estado en circunstancias donde la gente se acerca y me dice, ¿tú eres la de la Lucio? Y yo, sí, y te agradezco. Y gracias a ti, aunque peleo con mi hijo, por lo menos se pone el casco. Hace poco un compañero se me acercó y me dice, yo te admiro y te respeto tanto, porque hay que ser valiente para hacer lo que tú estás haciendo. Y desde que yo vi tu historia, mi hija ahora no corre bicicleta sin un casco, porque eso es lo que yo quiero. O sea, no es que no lo hagan, y esto estoy cansada de decirlo, hazlo, pero hazlo por respeto y por compasión a los que te amamos. Si realmente amas hazlo, pero cuídate y protégete. Y de verdad ha cambiado mi vida. Como yo siempre digo, si no lo haces por ti, hazlo por aquellos que están alrededor, porque afecta a todo el mundo. Para mí, yo cada vez que he estado aquí en Puerto Rico y en las redes también, tantos mensajes que me dicen, mira Liz, los otros días recibí un mensaje del trabajo y lo iba a contestar y pensé en ti en Summer y puse el teléfono hacia abajo, que se chave. Y tantas personas que me vienen con sus historias de que iba a hacer esto y pensé en Summer, iba a hacerlo. Y son muchas, o sea, son mensajes constantes y personas que me piden ayuda de distintas cosas que sí ha cambiado nuestra vida. Y sabemos que le estamos cambiando la vida poco a poco a muchas personas y los estamos haciendo conscientes, que es la importancia. Y mucho más llegando, he visto que la juventud, en estos días en el aeropuerto, una nena, no sé, tenía como 20 años, que lo más difícil es llegar a la juventud. Me dice, Liz, las admiro tanto y por Summer no toco el teléfono cuando estoy manejando. Y eso para mí vale 1,000,000. Y volvemos, se lo agradecemos a ustedes porque así estamos cumpliendo la misión de salvar las vidas. En cuanto a qué más podemos hacer, porque nosotros llegamos hasta donde podemos llegar, ustedes con sus historias, en sus vidas, ¿verdad? Nos ayudan a llegar un poco más allá. ¿Creen que debemos llevar la educación sobre seguridad vial de forma diferente, más intensa? ¿Qué opinan ustedes sobre cómo se debe trasladar esa educación sobre la seguridad vial? Para mí, yo no sé tú, pero como dijo ahorita, en la juventud es que porque nosotros pues somos cabeciduros, porque no queremos aprender. Cambiar conductas. Cambiar conductas es difícil, pero la juventud, tenemos que llegar más a la juventud porque son los que piensan que son más indestructibles. Y para mí necesitamos esa compenetración más, como estábamos hablando ahorita, en las escuelas, en la juventud. Y sí, yo siempre quiero hacer más, siempre quiero llegar a más. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llevar esa fuerza, ese mensaje drástico para llegar ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que debemos ir desde antes, me explico. Cuando llegamos a esos 18, 19, 21 años, que era la edad que tenía Oscar y Sam, ellos se creen que pueden comerse el mundo crudo con pique. Sí. Y todo le va a pasar a los demás, pero no a mí. No a mí, exacto. Si nosotros agarramos a estos individuos desde temprana edad, y es mi opinión muy personal, y empezamos como con el cinturón. Yo sé que cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo nos montamos en un carro y automático nos ponemos el cinturón.
Si desde pequeño empezamos a trabajar esto con nuestros hijos, porque aquí el factor padre es fundamental. Aquí no podemos echarle la culpa al gobierno, a las escuelas, aquí somos responsables nosotros los padres, que somos los que educamos. Y si desde temprana edad comenzamos, mamá, ¿puedo ir a usar la bicicleta? Claro que puedes, ponte el casco, ponte zapatos cerrados. Si lo vamos a llevar a la pista a correr bicicleta, patines, lo que sea, claro que puede, ponte el casco. Y cuando ese niño llegue a la adolescencia, se va a querer comer todavía el mundo, pero lo va a hacer con conciencia. Y yo creo que desde abajo es que debemos empezar a sembrar esa semillita para cuando lleguen a esa edad, si pasa lo que tenga que pasar, no sea por falta de orientación. Es pues porque la vida es incierta, es impredecible y pasó. ¿Y qué podemos hacer con la tecnología? ¿O cómo creen ustedes que podemos utilizar la tecnología para promover la seguridad vial? Porque sabemos que nos distrae, ¿verdad? Pero también puede servirnos y ayudarnos. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Mira, totalmente de acuerdo. Todavía para mí usar un celular a veces da trabajo, pero estos jóvenes de hoy en día, la niñez, eso es lo que conocen. Yo tengo una nieta de 2 años que a veces yo quedo bruta, porque no hay otra palabra, como ella busca. Y eso quizás lo podemos aprovechar para rescatar a estos jóvenes. Ahora vienen estos juegos de educación virtual, vamos a estimularles esas neuronas con eso. Yo creo que también, no sé, una implementación puede ser, como tú dijiste, desde bien temprana edad, si estás en el carro no puedes usar tecnología ya. Eso es otra opción. Si estás en el carro, cero tecnología, excepto lo que te ayude a manejar, tú sabes, como el GPS y eso, o el altavoz. Pero sí, o un sistema, como te dije una vez, como que si está... Hay una campaña que dice, si estás texteando, ¿quién va guiando? Pues si estás texteando, que el teléfono automáticamente te dice, prefiere la vida, tú sabes. ¿Sabes? Como que sí, tener esos mensajes que si estás manejando, venga algo que te recuerde que te tienes que mantener enfocado. Tú sabes, como que no lo puedes hacer. Algo así. Todavía no estamos ahí, pero sí, definitivamente que se puede utilizar para la posibilidad de mejorar. Y también ayudar con una campaña más impactante, que era lo que estábamos hablando. Todo estaba geared, que vean lo que es un accidente, que vean el trauma que uno pasa por un accidente. El accidente de Summer fue muy... Gracias a Dios lo mapearon bastante bien de qué fue lo que sucedió y utilizar eso para campañas y eso, para que vean lo que sucede. Yo estoy totalmente de acuerdo con Liz. A nuestros jóvenes no podemos irle con paños tibios. No tiene que ser drástico. Exacto, tiene que ser que les mueve el piso. Ahora mismo está pasando una campaña, un anuncio de televisión que a mí me ha impactado de tal manera, que es esta madre que recibe esta llamada. El muchacho va narrando que te va a llegar una llamada y es la reacción de esa madre cuando le dicen su hijo acaba de morir en un accidente por estar usando. O sea, a mí eso me revolcó el alma. Y así es que hay que hablarle a nuestros jóvenes, mientras nosotros, y obviamente con respeto, pero mientras sigamos quizás manejando la cosa con paños tibios, siendo lenientes, siendo muy cautelosos, ellos van a pensar, esto es un anuncio más. Ahora, si tú haces algo que de verdad los impacte, algo drástico, van a reaccionar. Cuando a mí me dieron la noticia de eso, yo no sé tú, yo en el momento, ellos no me dijeron lo que le pasó a Summer. Ellos simplemente me dijeron, queremos hablar con la mamá de Summer. Yo ahí ya supe. Y mi reacción fue vomitar. O sea, yo automáticamente hice... Y esas reacciones, ese tipo... Yo entiendo que la gente tiene que ver, hermano,
lo mucho que afecta a uno una situación como eso. Es visceral, es visceral. En todo este proceso de compartir este mensaje, ¿cuál ustedes sienten que ha sido el mayor logro desde el punto de vista particular de cada una, de haber sido lo suficientemente valiente y decir, ok, yo voy a hablar de esto y yo quiero evitar que otras personas pasen por eso? ¿Qué ustedes sienten que ha sido el mayor logro para ustedes? Es que todavía yo tengo tanto que quiero hacer. Yo todavía voy como que en camino. Y sé que Summer también. Pero para mí el mayor logro ha sido poder hacer los eventos con Summer y poder llegar más aún, tú sabes, porque una parte es la parte de las redes y todo eso, que ha sido una parte impactante, pero también en el ámbito del deporte, de algo que Summer quería hacer, también puedo llegar a muchas familias que están ahí compartiendo con nosotros y que llegan a conocer la historia, porque cuando yo estoy en cada evento, por lo menos nosotras hemos podido impactar mucha gente estando allí presente. Y me dicen, pero ¿qué fue lo que ella? Porque no saben, porque ella está en la silla de ruedas, entonces yo puedo contar la historia y ahí como que conocen a Summer personalmente, y eso es conocido de muchas personas que están, incluso los otros días que alguien tuvo un accidente de motora en Ecuador y me dice, Liz, te conocí, y a la semana mi hijo tuvo el accidente. Y te tenía tía Summer, y yo, concho. Y es eso, mano, es poder, para mí ha sido eso, es poder que conozcan la historia y poder seguir salvando las vidas, que siga concientizando, vamos. Y eso, el hacer los eventos para mí ha sido un logro bien grande y se los agradezco. Y Summer, que ha podido mejorar muchísimo a través de eso. Sí, en mi caso es distinto porque yo apenas estoy empezando y a diferencia de Liz, que te admiro y te respeto, tú eres una mujer vocal, tú eres una mujer extrovertida, yo soy un poquito más reservada, pero tengo que aprender a abrirme porque quiero llegar a más, pero por lo menos sí ya he logrado con ese círculo de mis hijos a que creen conciencia y a que empiecen a regar la voz y eso para mí es satisfacción porque como les dije ahorita, o sea, ellos no son amigos de Isa, ellos son mis hijos de otras madres. Y estamos como familia también creando esta conciencia, creando este grupo de apoyo donde vamos a todas y donde quiera que vemos. A mí se me hace un poco más difícil, por lo mismo, pues porque soy un poquito más retraída. Pero mi esposo, donde ve un muchacho sin casco, se para y se lo dice. Y pues estamos empezando, porque apenas, ya mismo cumplimos 2 años de la transformación de él. Pero no ha sido en vano. Y a pesar del dolor y a pesar de lo que nos ha movido el piso y el tapete, ha sido gratificante. Porque como te compartí ahorita, siento que la vida de mi hijo fue una vida con propósito. Y eso como mamá, aunque duela, me llena. Porque no fue un niño más, no fue un ser humano más que pasó por la vida. ¿Qué es lo que pasa con tu hija? Son seres que transforman y que dan oportunidades. Y en ese sentido me conforta, me conforta. Para mí una parte bien linda es cuando los nenes pequeñitos me preguntan, ¿y por qué ya está ahí? Porque no saben ni lo que es, ni cómo explicarlo. Y yo les digo, porque cuando uno va en un carro, ella estaba en el carro, y les explico. Y ella estaba con el celular, y se supone que tú no veas, y ellos se quedan tan pendientes, y la miran tanto, y la soban. Y yo sé que de alguna manera ellos se están impactando, tú sabes. Y es para positivo. Totalmente de acuerdo.
Y entonces, como ambas dijeron, esto continúa, ¿verdad? Apenas está comenzando, tienen todavía muchas ganas y muchos planes. Entonces, quiero que me cuenten un poquito de qué más cosas ustedes les gustaría hacer para seguir llevando este mensaje de seguridad vial. Mira, yo tengo en mente unos proyectos que ya les estoy dando forma, porque como comenté al principio, yo creo que debemos empezar a trabajar esto desde pequeños. Cuando lleguen a grande, pues no es imposible, pero es un poquito más difícil. Y si desde pequeño en las escuelas nosotros comenzamos con orientaciones, obviamente, por eso lo estoy trabajando bien cauteloso, porque tiene que ser algo bien diseñado para trabajar con esos niños. Créeme que de aquí a 3, 4, 5 años van a haber menos ISAM en las carreteras. Van a haber menos ISAM en las carreteras, porque vamos a tener una sociedad responsable, no educada, sino responsables con ellos mismos, que es lo que le falta a los jóvenes de ahora. No todos, porque hay muchos jóvenes que son responsables, pero estos que retan, con eso es que hay que trabajar, pero sobre todo con nosotros los papás, porque es nuestra responsabilidad el educar. No me estoy autoflagelando ni autocastigando, pero si cuando mis hijos me decían, que esto lo he dicho 1000 veces y lo voy a repetir, mamá, voy a jugar al patio con la bicicleta, ¿puedo? Y claro que puedes. Ponte el casco, ponte zapatos y haz lo que te dé la gana. Pero, mamá, ¿puedo salir al patio? Claro, no. Tienes que protegerte, tienes que protegerte. A eso viene que mi hijo siempre dice que la cantaleta, mami, la cantaleta. Y yo, es que la cantaleta se te queda, sí, porque es verdad, sí, porque él me dice, mami, sí, hay veces que yo estoy haciendo algo y escucho tu cantaleta. Y yo, sí, que funciona. Porque funciona, queda ahí. Y eso, tenemos que empezar desde pequeño con la cantaleta. Yo por mi parte siempre, como dije ahorita, quiero llegar a la juventud, quiero llegar a como que penetrar más desde pequeño, porque Summer tuvo el accidente a los 18 años y volvemos, juventud. Quiero penetrar más en la juventud, quiero estar más allegada a eso y obviamente quiero seguir haciendo eventos más grandes, más largos para tener esa comunidad también, porque los eventos es a nivel mundial, se hacen en todo el mundo, o sea, no es tan solo aquí en Puerto Rico, sino yo quiero llegar más allá y haciendo los eventos con Summer, sigo llevando el mensaje, pero a nivel más allá, o sea, mundial, y eso es lo que quiero con ella también, o sea, es como que poder llevar ese awareness, esa concientización, pues más allá. No solamente quedarnos aquí, que aquí es nuestra alma mater. Y aquí los tenemos ustedes. Para el mundo. Sí, de aquí para el mundo, porque Puerto Rico siempre, tú sabes, chiquito, pero hacemos un impacto grande. Así mismo. Y yo quería ahora hablar un poquito sobre lo que es la labor y la función y el propósito de Metropistas en cuanto a la seguridad vial. Es uno de nuestros objetivos principales, mantener seguros a nuestros conductores. Para ello hemos hecho un sinnúmero de acciones, tanto físicas en la autopista, en las autopistas que manejamos, como a través de las campañas que gracias a ustedes hemos podido compartir con el público. Para yo poder hablar más en profundidad sobre esto, quiero invitar a una tercera persona a esta mesa. Ella es Aida Merlin West, es la gerente de tráfico y vialidad de Metropistas y es la que se encarga de que la autopista esté en el mejor estado posible. Es la que se encarga de asegurar que todo fluya con seguridad en la autopista. Así es que vamos a darle la bienvenida a Aida para que nos acompañe esta tarde. Encantada de tenerlas aquí con nosotros. Aida, muchas gracias por acompañarnos en este día. Quiero que hablemos un poco sobre el trabajo que hacemos en Metropistas. Primero, comenzando por entender cuál es la magnitud de la seguridad vial o la falta de seguridad vial en nuestra isla. Los casos que nos traen Nancy y Liz son dos situaciones particulares que representan a cientos de familias en Puerto Rico. Correcto. Bueno, para tener una perspectiva, ¿verdad?, de la cantidad de accidentes fatales en general,
que para mí es muy difícil hablar de estadísticas porque yo creo que un solo accidente fatal es demasiado, pues por todo lo que afecta, ¿verdad?, a todas las personas. En Puerto Rico el año pasado tuvimos más de 200 accidentes fatales en las carreteras. En nuestra autopista tuvimos 9. No es algo de lo que estamos orgullosos porque volvemos a lo mismo, o sea, y el tener uno es demasiado. Pero es un problema, ¿verdad?, real. Y nosotros en Metropistas, desde que comenzamos, pues la meta es 0 fatalidades. Hemos hecho mucho, ¿verdad?, mucho esfuerzo en no solamente en los fatales, en los accidentes con heridos también. ¿Y cómo lo hemos tratado de lograr? Pues obviamente la infraestructura de las carreteras es muy importante. Los dispositivos de seguridad que hay en las autopistas, estos atenuadores de impacto que necesitan estar en unas excelentes condiciones, en unas inspecciones, porque para eso es, para evitar una muerte cuando una persona viene a alta velocidad, pues impacta esto y le puede salvar la vida. O sea, tenemos que asegurarnos que están en buenas condiciones, que se inspeccionan. Aparte de todo esto que tiene que ver con la infraestructura y con los dispositivos de seguridad, tenemos un servicio de asistencia, ¿verdad?, donde desde nuestro centro de control tenemos cámaras donde tenemos visibilidad a través de la autopista, podemos identificar situaciones. Y nosotros dentro de nuestro departamento tenemos un objetivo de poder llegar antes de 15 minutos a una situación, un accidente, un incidente. Aparte de esto, logramos tener un contrato también con la policía de autopistas, donde ellos nos dan un apoyo, ¿verdad? Y hacemos un esfuerzo en conjunto, tanto de reuniones mensuales para discutir qué está pasando, cómo es el comportamiento de los conductores, qué podemos hacer, identificar si hay algunas áreas donde podemos mejorar la seguridad porque hemos tenido mucho accidente. Todas esas cosas las analizamos y las hablamos con la policía. También tenemos un acuerdo con Emergencias Médicas, donde le hemos dado unas facilidades tanto en el área de Buchanan, en Manatí, para tenerlos cerca, para poder garantizar, ¿verdad?, que todos los recursos que se movilizan ante un accidente lleguen lo antes posible y nosotros, pues, lograr en la medida que sea posible, ¿verdad? Yo creo que mientras más rápido podemos atender una situación, pues más probabilidad hay de poder salvar las vidas. Así que para nosotros, ¿verdad?, para mí todos los días es diferente, situaciones diferentes, pero nos mantenemos sumamente comprometidos, ¿verdad?, en tratar de lograr llegar a tiempo y de mantener la infraestructura lo más segura posible para ayudar. Y la realidad es que pues hemos logrado una reducción bastante considerable en accidentes con heridos. Y pues muy orgullosa de esa parte, pero volvemos, la meta es 0 fatalidades. Vamos a ver si algún día nos sentamos aquí y lo conseguimos y lo celebramos. Yo tengo fe que sí. Así mismo es, la cifra exacta es que hemos bajado un 76% los accidentes con víctimas en la autopista desde que manejamos las autopistas PR22 y PR5. Pero no hemos podido, ¿verdad? Tenemos ese 76% que hemos reducido, pero no hemos podido llegar a ese 0 que anhelamos. Correcto. ¿Qué pasa? Y cuéntanos un poquito cuál es el proceso del momento en el que contamos con el conocimiento de que hay un accidente en la carretera. ¿Qué hace Metropistas y cómo organizamos a todos los recursos? Pues en el momento en que ya sea que visualizamos o que recibimos una llamada, ¿verdad?, de un accidente, lo primero que hacemos es identificar nuestros recursos, todos nuestros operadores de tráfico, que son los que están en las guaguitas afuera en la autopista, tienen unos GPS y de allí podemos identificar el que esté más cerca del lugar del accidente. Ahí lo activamos a la policía, tenemos unos radios de comunicación con la policía para que sea más rápida también la comunicación con ellos. Y la policía se encarga entonces de definir si hay necesidad de llamar a emergencias médicas, bomberos, etcétera. Y de ahí pues todos llegamos al lugar. Nosotros entonces también somos responsables de asegurar el perímetro del accidente, ¿verdad?, para evitar accidentes secundarios que también surgen muchos a través de las personas deteniéndose a mirar y a ver qué está pasando. Entonces tenemos accidentes segundos y terceros accidentes dentro de una misma situación. Así que
pues nuestra responsabilidad también es poder asegurar el área, tanto porque tanto nos importa la seguridad de las personas como los que atienden ¿verdad? Los trabajadores que están atendiendo la situación, los respondedores de las emergencias. Así que pues movilizamos bastante personal, ¿verdad? Para, como les digo, nuestra meta es lograr atenderlo lo antes posible para poder asegurarnos que podemos salvar esas vidas. Yo te quiero dar las gracias porque si ustedes están haciendo eso ahora, para nuestro caso fue tan importante que la ayuda llegara a tiempo, porque si la ayuda no hubiese llegado a tiempo, Summer no estuviese aquí. Sí. Y eso de que el response time, el tiempo de responder es bien importante en ciertos casos y sí. Para Summer lo fue. Es vital. Sí. Es vital. Bueno, y con este resumen de todo el trabajo que hacemos en Metropistas, concluimos este programa, Punto de Encuentro, unidas por el dolor, impulsadas por el amor. No sin antes agradecerles, Nincy y Liz, por estar con nosotros, compartir sus historias, por su generosidad de llevar ese amor más allá y de ser madres de tantos otros jóvenes que necesitan este mensaje, ¿verdad? Así es que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Aida. Conocerte. Por acompañarnos en este día. Quiero recordarte que compartas este video con todas las personas que puedas para que este mensaje llegue a más y más personas y que podamos seguir salvando vidas. Así es que contamos con tu apoyo, te lo agradecemos infinitamente y nos veremos en una próxima ocasión de Punto de Encuentro. Gracias. Summer es una hija. Gracias.